Hola, soy Yosa. Les quiero mostrar el proceso que hice para este diorama. Diseñé un gaming room miniatura en colaboración con EA Sports FC para celebrar sus 15 años. Para hacer la cara frontal de los muros, utilicé estireno calibre 100. Marqué y corté el espacio donde va la televisión, la puerta y la ventana. Para hacer el efecto de la tele, diseñé un soporte en la parte de atrás para ocultar una tablet de 8 pulgadas. De esta manera puedo proyectar las imágenes y videos que más me gusten. Corté televisor de 6 mm para darle grosor a los muros, además que le dan estabilidad y realismo, también sirve para ocultar el cableado de las luces. Primero le di una capa de primer gris y después con un rodillo apliqué la pintura vinílica. Con esta técnica se logra una textura muy buena en la superficie y similar a la real. Para la ventana utilicé pintura acrílica con poliuretano. Les recomiendo mucho esta de Vallejo porque tiene muy buena adherencia. Me gusta mucho tener iluminación en los dioramas, por eso en este proyecto utilicé la ventana como una entrada de luz. Para la base elegí hacer un piso de duela con cubrecantos de madera. Se me hizo muy práctico hacer esta plantilla para poder cortar todos los tramos a la medida que necesitaba. Este material trae un adhesivo térmico, por eso se pega con el calor de la plancha a la base de triplay. Después lijamos para dejar pareja la superficie. Y ya saben que me gusta mucho pintar la madera con tinta al aceite, la cual pueden encontrar en cualquier ferretería. Para darle el acabado final a la duela, utilicé sellador de nitrocelulosa y lo dejé secar por un par de horas. ¿A ustedes qué materiales les gusta usar en sus dioramas? Los muros los pegué con pegamento blanco a la base, y para reforzar usé unos tornillos de cabeza hexagonal. El diseño de la puerta tiene bajo relieve, y una forma de lograr este efecto es cortar las piezas por aparte e irlas pegando. Utilicé esta técnica de la cinta para poder centrar bien las piezas antes de pegarlas. En la vida real, la luz pasa por debajo de las puertas. Es por eso que corté un poco para lograr este efecto. La chapa la diseñé e imprimí en 3D, y después la pinté con el mismo tono de la ventana. Los zócalos también son de estireno. Los lijé para redondearlos un poco antes de colocarlos en los muros. Tanto la puerta como los zócalos los pinté con aerosol Montana gris aperlado. Decidí hacer una persiana americana porque creo es un elemento que ayuda a darle más realismo al diorama y también hace que la luz entre diferente. Corté tiras de 3 mm de estireno y con la cortadora láser hice unas perforaciones. Utilicé una plantilla para irlas colocando con la misma inclinación y separación. Esto facilita mucho pasar el alambre por las perforaciones para después pegar todas las piezas. Ya que la pieza está pintada, la pegué al marco de la ventana y preparé la instalación de LEDs para hacer el efecto de la luz exterior.
Me gustó mucho hacer este diorama porque fue un reto diferente. En este caso, puse un sistema para controlar las luces de manera inalámbrica. Estoy pensando hacer unos videos de los muebles que hice. ¿Cuál les gustaría ver? Los invito a suscribirse a mi canal. Si tienen alguna pregunta, me encantaría ayudarles a resolverla. No olviden que en la descripción de cada video dejo los links por si quieren comprar alguno de los productos o herramientas que utilicé. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por todo su apoyo. Nos vemos a la próxima.